Con la intención de unificar, digamos, las que permean todo el currículum, estamos hablando de competencias genéricas. Después pasamos a los ámbitos, las competencias que están relacionadas con los ámbitos son competencias profesionales. Venimos a la desagregación de las competencias, ¿de acuerdo? Y a lo mejor con esa desagregación podemos encontrar competencias específicas que serían por preescolar y primaria. Entonces, así ya unificamos el lenguaje, todos no hablamos lo mismo y ya no nos hacemos tantos líos. Entonces, bueno, sé que ha sido un ir y venir, pero bueno, definamos y así queda, ¿de acuerdo? Entonces, le doy la palabra a la maestra. En el ámbito de planeación para el aprendizaje, bueno, la competencia profesional quedó igual como ayer la hemos modificado, las dos primeras también. Y la tercera sería, realiza adecuaciones curriculares pertinentes en su planeación a partir de los resultados de la evaluación. Si ustedes van checando en la original, igual por si tienen alguna observación, de una vez hacerla ahorita, ¿no? Diseña planes de clase con situaciones didácticas significativas al alumno para desarrollar las competencias de cada grado escolar. Diseña situaciones de aprendizaje para favorecer el desarrollo de competencias comunicativas con base en los enfoques didácticos. Aquí hacíamos el señalamiento que esa competencia comunicativa es transversal, no exclusiva pues solamente del español. Por eso la quisimos dejar ahí como parte. Aplica la interrelación entre disciplinas para tener una visión global del conocimiento para favorecer en los alumnos la construcción de aprendizajes. No teníamos nada en el de planeación con transversalidad, interdisciplinariedad para la planeación y ver esa visión global del conocimiento, ¿no? Que no se parcialice. La de abajo que está con rojo, no sabíamos si dejarla ahí o en las desagregados, por la especificidad de que dice de competencias matemáticas y científicas. Agregamos una fila más, que sería como que competencias desagregadas, y sería planear la enseñanza de la lectura y la escritura aplicando la metodología adecuada. Diseña situaciones de aprendizajes que faciliten al alumno el desarrollo de habilidades de cada campo disciplinario, y diseña situaciones didácticas de acuerdo a la metodología de proyectos de aprendizaje basada en problemas y a partir de casos reales, acordes con los contenidos disciplinares. Diseña y aplica actividades que despierten el interés y la curiosidad de sus alumnos y los implica activamente. Reconoce y recupera los conocimientos previos de los alumnos como un paso necesario en la construcción de sus aprendizajes. Esta sería la desagregación. La desagregación. A ver, vete a la competencia, a la profesional. ¿Y lo de abajo qué es? ¿Esta sería también desagregación? La segunda fila son las competencias profesionales específicas. A ver, entonces, habíamos quedado que iban a estar la competencia genérica, luego la competencia profesional, la desagregación. Así. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, esta es la competencia genérica, esta es la competencia profesional. Esta es la competencia no genérica, profesional. Esa es profesional, ¿verdad? La genérica es planeación para el aprendizaje, ¿es esta? No, acuérdate que las genéricas son las de ayer. Ah, sí es cierto, perdón. Nos vamos a la profesional, porque si no nos vamos a hacer unos Sí. A ver, esta, no, perdón, me confundí. La planeación para el aprendizaje, diseño de planeaciones didácticas es la profesional. Exacto. Esta es la profesional. Estas son las profesionales específicas. ¿Sí? Y las últimas son los desagregados, ¿sí? Déjenme les digo
qué cuadro revisamos que nos entregaron ahorita para que vean por qué llegamos a esa parte. Para unificar lenguajes y competencias y subcompetencias de la manera más sencilla y de problema. Pero es nada más en términos del procedimiento, ¿sí? Digamos que ustedes han identificado varios tipos de competencias. El tipo de competencias es finalmente un artificio. Ustedes pueden decidir si son genéricas, específicas, generales, metodológicas, transversales o como las quieran en función del propósito, del tipo de resultado que ustedes quieren lograr con la competencia, ¿sí? Entonces, en algún momento ya nos pondremos de acuerdo si van a ser genéricas, generales, específicas, disciplinares o como el grupo considere que enuncien mejor el resultado que ustedes quieren obtener, ¿sí? Entonces, ese es un asunto aparte. Bueno, en términos de lo que están tratando de hacer, que es esta desagregación, que tiene como propósito el acercamiento al mapa curricular, malla curricular, también ahí tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? El primer ejercicio es que cada competencia, independientemente de si son genéricas, específicas, disciplinares, lo que sea, todas tienen que pasar por un proceso de desagregación, ¿sí? Todas, al margen, como les digo, de el tipo de competencia que sea. ¿Qué quiere decir esto de desagregar? Quiere decir que dentro de cada competencia, ¿sí?, gran competencia como esta, hay un montón de competencias más chiquitas, ¿sí? Como que hay otras metas, como que hay una serie de capacidades que en conjunto nos van a permitir que se logre esa competencia, ¿sí? Entonces, en las diferentes metodologías lo que nos vamos a encontrar es que se pueden trabajar varios niveles de desagregación, ¿sí? Entonces, yo tengo la competencia grande como esta de diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos, ¿sí? Allí en un primer nivel de desagregación lo que nos vamos a encontrar es que aplica conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a necesidades educativas del contexto. Ahí hay una desagregación que se puede llamar también de diferente manera, ¿no? Aquí las van a denominar subcompetencias o unidades de competencia o capacidades según las metodologías de diseño, ¿sí? Que sería otra cuestión también a ir afinando, pero lo que vamos a encontrar ahí hay competencias más chiquitas, ¿sí? Por ejemplo, esta de realiza adecuaciones curriculares, ¿esa de dónde sale? En lo de necesidades educativas. Sale de que están tratando de responder a necesidades educativas del contexto, ¿sí? De allí saldría. Diseña situaciones de aprendizaje para favorecer el desarrollo de competencias comunicativas, ¿esa de dónde salió? De los programas de educación básica. Exactamente, ¿sí? Entonces, toda esa desagregación, ¿sí? Toda esa desagregación, todas estas competencias más pequeñas, ¿sí?, con un alcance un poco más reducido que la gran competencia que tienen arriba, no pueden estar fuera de la competencia con la que están trabajando, ¿sí? Se me pueden ocurrir muchas cosas, pero yo tengo que derivar de ahí, de hecho es un proceso de derivación, ¿sí?, este conjunto de subcompetencias o capacidades, o como las quieran denominar, ¿sí? Entonces, este conjunto me tiene que dar la competencia de arriba, ¿sí? Entonces, si fuera necesario, como lo es en algunos casos, ¿sí?, todavía pueden bajar a otro nivel más de desagregación. Por ejemplo, acá donde dice diseña situaciones didácticas de acuerdo a la metodología de proyectos de aprendizaje basado en problemas, son diferentes metodologías, ¿sí? Entonces yo tendría que poder diseñar situaciones didácticas de acuerdo con la metodología de proyectos, ¿sí?, de acuerdo con metodologías de ABP, ¿sí?, y algunos. Entonces todavía podrían entrar a niveles de detalle mayor, ¿sí? El riesgo con entrar a mucho nivel de detalle es que después tenemos que reintegrar. Acuérdense que la característica de la competencia es su carácter integrador, ¿sí?
Entonces desagregamos para después reorganizar, para armar, ¿sí?, con todo esto las asignaturas, que también hay que ver si se van a seguir llamando así, ¿eh? Entonces, esa es la lógica de la desagregación, que todo lo que tengo en esa competencia lo tengo que abrir, ¿sí?, lo tengo que hacer explícito para después asociarle contenidos de diferente naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, tenemos allí, reconoce y recupera los conocimientos previos de los alumnos como un paso necesario en la construcción de los aprendizajes. ¿Qué tienen que saber ahí? ¿Qué conceptos, qué teorías tienen que saber ahí? Tiene que tener un concepto de evaluación diagnóstica, por ejemplo, ¿sí? Tiene que saber utilizar o aplicar o diseñar, ahí depende de qué tan ambiciosos sean. Diseñar un instrumento de evaluación no es tan fácil, ¿sí? Pero eventualmente, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero ese es el alcance de las competencias, ¿sí? Si ustedes dicen que va a usar, ¿sí?, es menos complejo en términos de desempeño profesional que si ustedes dicen que va a diseñar un instrumento de evaluación, ¿sí? Necesitan más saberes, ¿sí?, para diseñar que para solamente aplicar algo que ya está construido. Pero si queremos Ustedes deciden, esa es la complejidad de las competencias, ese es el alcance que va a tener la competencia. Yo puedo decir que nada más va a aplicar teorías del aprendizaje, ¿sí?, y otra que yo vaya a construir una teoría del aprendizaje, ¿sí? Allí está chino, ¿no? Eso que decimos muy fácilmente de, ¿cómo dicen?, de generar conocimiento, ¿sí? ¿Qué genera conocimiento realmente? Ya llegué. Los premios Nobel, ¿sí?, por ejemplo, porque es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso que depende de muchas variables. Entonces, cuando llego tan fácilmente que voy a investigar para generar conocimiento pedagógico, eso nunca lo voy a poder demostrar, a menos de que me encuentre si al superpedagogo que lo va a poder hacer, ¿sí? Invente una nueva teoría de aprendizaje, una nueva teoría pedagógica, lo que ustedes quieran, pero esto todo tiene que ser demostrable, que es otra característica de la competencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo esto que tienen aquí se puede demostrar, ¿sí? Hay formas de que ustedes pongan en evidencia que reconoce, recupera los conocimientos previos de los alumnos. ¿Cómo le harían para saber eso? ¿Cómo saben que está recuperando los conocimientos previos? Porque utiliza determinadas estrategias para... A través de la resolución de problemas. Incluso si en la planeación de la parte de apertura está retomando esa... ¿No? Digamos que cuando yo voy a empezar a trabajar, a lo mejor tengo un momento en donde voy a hacer una presentación o un cuestionario, ¿sí?, o genero una dinámica con los alumnos en donde yo, como observador del desempeño del profesor, me voy a dar cuenta de que efectivamente está realizando una actividad que tiende a recuperar el conocimiento previo, pero no sería suficiente, ¿sí?, porque va a recuperar. Entonces querría decir que va a tomar en cuenta eso para ajustar su actividad en la clase, ¿sí? Bueno, entonces este es el ejercicio que estamos buscando. Ahora, es más fácil si lo trabajan en esta forma de columnas, ¿sí?, porque van viendo la relación entre los elementos. Y la idea inicialmente es agotar, ¿no?, hasta que vean que se están repitiendo ya. Por ejemplo, diseña y aplica actividades que despiertan el interés. Van a tener muchos diseña y aplica, ¿eh? Después a lo mejor se pueden ir reagrupando. Pero ahorita es tratar de agotar todo esto de manera que toda la competencia la puedan ustedes ver y la puedan manipular de diferente manera. Entonces, tengan el ámbito, tienen la competencia y después tienen una por una la desagregación de cada competencia, independientemente de si es disciplinar genérica, ustedes quieran. Eso ya, bueno, se pondrán de acuerdo en algún momento en las denominaciones, pero esta es la idea del ejercicio. Y con la idea de que no es muy bueno, eso se aclara, que no es muy bueno llegar a una desagregación muy específica, bueno, es lo que porque les decía. si no, a mí sí me da miedo llegar hasta allá y luego qué hacer. Si queremos ser muy detallistas,
vamos a necesitar, digamos, una idea muy clara de cómo reintegrar la competencia, ¿sí? Yo, como les decía, podemos abrir cada una de esas a otro nivel más fino, y ese nivel yo lo puedo todavía trabajar y llegar a otro nivel más fino. Hay ejercicios en donde encuentran hasta 4 niveles de desagregación. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan con, bueno, si tuvieran que trabajar, por ejemplo, con programas para entrenamiento de obreros, ¿sí? Yo tengo que tener hasta el último detalle, porque eso tiene que ver con tiempos y movimientos, ¿sí? Entonces yo tengo que llegar hasta el último detalle, pero acá no tiene mucho sentido, ¿no? Porque una característica de todas estas competencias del docente de educación básica es que tiene que ser flexible, que tiene que ser adaptable, que tiene que poder ajustarse a características del entorno, de los estudiantes, en fin, ¿sí? Entonces, por eso son competencias de un nivel profesional, ¿sí? Vemos que todos los profesionales tienen como característica esta de poder adaptar todo lo que saben a situaciones específicas. Vemos, ustedes se van encontrando alumnos diferentes y los tratan de manera distinta, ¿sí? No es el profesor que llega, habla y se va. Entonces, todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con cómo el profesional de cualquier campo de conocimiento adapta todos estos recursos que tiene para atender a situaciones específicas. Y eso es lo que dice competente, ¿sí? Vamos, el médico, ¿no? Cuando buscas el seguro social, ¿sí? A todos les da lo mismo, les da aspirinas y les da no sé qué, ¿sí? Pero otros médicos, ¿sí?, atienden a la sintomatología, y aunque todos tengamos colitis, no nos pueden dar lo mismo, ni en la misma dosis, ni a lo mejor en la misma marca, ¿sí? Porque estamos considerando que hay diferencias en el funcionamiento del organismo, hay diferencias incluso en la capacidad económica, ¿sí? Yo no puedo pagar una medicina de 800 pesos y a lo mejor alguien sí la puede pagar, ¿sí? Entonces, un médico competente, un médico ético, que estaría dentro de todo esto, tendría que considerar todo eso, ¿sí? Y no, digamos, hacer propuestas de tratamiento que no correspondieran con aquello que estaría requiriendo la persona, que sería un poco esto también, ¿no? Vemos que en el caso de los docentes, generalmente también hablamos mucho de una cercanía que tiene con los médicos, un profesional de la salud, ¿no? Entonces, este es el tipo de ejercicio. Entonces, lo que estaríamos buscando también aquí con los verbos es ser lo más preciso posible. Por ejemplo, esto de manejar. ¿Qué quiere decir manejar? Que tienes un dominio. Pero entonces, ¿por qué no decimos cuál es el nivel de dominio que debe tener? ¿Sí? Pero si yo digo nada más manejar, pues manejar es... Exactamente, entonces estaríamos buscando que esto fuera lo más preciso posible, ¿sí? Es un poco difícil a veces por la naturaleza de las actividades del profesor, pero bueno, siempre tenemos la posibilidad de tener un mejor acercamiento a los verbos, ¿sí? Por ejemplo, esto de conocer. ¿Cómo sabemos que conocen? ¿Y qué nivel de conocer? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones van a estar apareciendo constantemente, pero siempre hay forma de encontrar mejores formas de expresar, ¿no? Más precisas. Perdón. No, gracias. Al contrario, creo que esto nos ayuda mucho, ¿verdad? Sí, entonces lo manejaríamos como 3 niveles, sin meternos a conceptos y demás, ¿no? Okay. Aquí lo quisimos hacer hasta llegar a ese nivel. Movimos algunas competencias que estaban en la organización del ambiente en el aula porque creímos que eran de planeación, por eso no las van a ver acá en organización en el ambiente del aula. Ahí quedaron en el primer nivel estas 4 competencias. Genera ambientes formativos, inclusivos y armónicos con el uso de diversos lenguajes para promover autonomía y el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes
y valores en los alumnos. Crea situaciones de aprendizaje aplicando la didáctica específica correspondiente a los saberes disciplinarios a través de estrategias metodológicas para las diversas situaciones educativas. Usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Se expresa de manera oral y escrita en su propia lengua y una adicional para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahí, a esas dos últimas les quitamos la parte que hablaba de un mejoramiento profesional y consideramos que se tenía que ir en el de la responsabilidad. A ver, ¿cuál es la competencia ahí? La de genera ambientes formativos, ¿esa es la competencia profesional? Ajá. La del primer nivel, después de las genéricas. ¿Cómo dice la competencia? Ajá. Genera ambientes formativos, inclusivos y armónicos con el uso de diversos lenguajes para promover la autonomía y el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los alumnos. Y la otra, crea situaciones de aprendizaje aplicando la didáctica específica correspondiente a los saberes disciplinarios a través de estrategias metodológicas para las diversas situaciones educativas. Usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Se expresa de manera oral y escrita en su propia lengua y una adicional para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pasaríamos a otro nivel que se desprenden de estas. Propicia de manera permanente relaciones interpersonales que impliquen poner en práctica el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la empatía con y entre los alumnos para establecer un ambiente de comunicación que favorezca el desarrollo emocional e intelectual de los mismos. Promueve la participación equitativa entre los alumnos para impulsar el respeto, la confianza en sí mismos, la apertura a nuevas ideas, la responsabilidad y el trabajo colaborativo. Genera ambientes de trabajo colaborativo con el uso de las TIC para mejorar los aprendizajes, las relaciones interpersonales, la búsqueda y el uso de la información, los intercambios académicos y cognitivos entre los alumnos. Organiza tiempos, espacios, recursos materiales y otros elementos de su contexto escolar para generar ambientes de aprendizaje de acuerdo a las condiciones afectivas, cognitivas, sociales y familiares de los alumnos del grupo. Organiza trabajo docente para mejorar la gestión de los aprendizajes en contextos de diversidad. Favorece espacios para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y escritos para interactuar lingüísticamente en todos los contextos sociales y culturales. Propicia un ambiente en el que los alumnos utilicen procedimientos propios, adquieran las herramientas y los conocimientos matemáticos para la resolución de problemas. Aplica estrategias didácticas que contribuyen al desarrollo de las competencias científicas necesarias para indagar en la realidad natural de manera objetiva, sistemática y significativa. Estimula en los alumnos la valoración crítica del impacto de la ciencia y la tecnología en el ambiente tanto natural, social y cultural. Favorece que los alumnos apliquen sus conocimientos sobre el pasado y establezcan relaciones entre los hechos humanos, el tiempo y los espacios con el fin de comprender el contexto en que se dio un acontecimiento o un proceso histórico. Promueve en los alumnos conocimientos, habilidades y actitudes para seleccionar, analizar y evaluar críticamente fuentes de información y para expresar de manera fundamentada las decisiones sobre el pasado. A partir de favorece espacios para expresar, quisimos ya cambiarlas al último nivel, pero pues ya no alcanzamos porque teníamos que venir a presentar información. Porque si se fijan, a partir de ella está haciendo alusión a las diferentes asignaturas. Sí, a los términos que se utilizan, por ejemplo, en la historia, que conozca el pasado, que le dé sentido y que vean los diferentes acontecimientos. Acá es de promover al alumno conocimientos y habilidades para seleccionar, estamos hablando de español, y utiliza las artes como fuente de artísticas. Entonces eso tendría que irse hasta el otro nivel que llegamos en el ámbito anterior, pero bueno, ya no alcanzamos a hacer ese movimiento. Maestra, oriéntenos. Perdón, tengo una pregunta. Cuando hablas de los niveles, ¿de qué estás hablando de los 3 niveles? ¿De qué? De lo que acaba de especificar hace un momento usted, de la Son los niveles desagregación. hicieron 3 niveles de desagregación. Hasta ya quisimos llegar en ese Ok. segundo ámbito, pero ya no alcanzamos. Aquí el asunto es que muchas ya dejaron de ser competencias, ¿sí? Que se volvieron intenciones, que son muy difíciles de hacer evidentes ya.
Por ejemplo, esto de favorece los alumnos, etcétera, etcétera, eso es de otro nivel, ¿sí? Y no es en realidad una competencia porque no tengo forma de evidenciarlo. Entonces, la idea de la desagregación, si quieren llegar a esos niveles tan finos, van a llegar a un momento en donde el nivel de precisión, por ejemplo, en mi caso del verbo, va a ser muy difícil tenerlo, ¿sí? Porque muchos parecieran de cualquiera de los niveles íntegros, ¿sí? Y algunos que nunca los van a poder comprobar. Por ejemplo, esto de promueven el alumno Conocimientos, habilidades y actitudes para seleccionar, analizar y evaluar críticamente fuentes de información y para expresar de manera fundamentada las visiones sobre el pasado. ahí, por ejemplo, ¿cómo lo haces evidente? ¿Cómo lo evalúas? Tal vez tendríamos que cambiar el de favorece por un verbo en donde aplicara estrategias que aterrizara esta parte. Pero estás hablando en todo caso allí ya de la competencia del alumno, del niño, no del profesor, y estamos hablando de las competencias del profesor y es algo que no tienen que perder, ¿sí? Porque de repente estamos aparentemente hablando de las competencias del profesor, pero estamos hablando en realidad de las que estamos esperando que logre el profesor en el alumno. Yo tengo que poder evaluar las competencias del profesor en el profesor, no en el alumno, ¿sí? Es como si me dices, el maestro va a lograr que el estudiante, el profesor, ¿qué te diría? Es esta idea de que yo voy a evaluar al profesor por lo que aprendieron los estudiantes, ¿sí? Si yo lo pudiera comprobar, a lo mejor no nos pagarían a muchos, ¿sí? Entonces ya nos hubieran sacado del sistema educativo. Entonces, las competencias del docente se tienen que poder evaluar en el docente, en cosas que haga, en el desempeño, en su observación, en productos, en tareas, ¿sí? No en lo que va a hacer el niño, ¿eh? Ya el problema del niño es de educación básica y es otro nivel de profesor. En todo caso, el profesor tendrá que poder evaluar todos esos logros del niño en su momento, usando ciertas cosas, ¿sí? Y yo sí puedo saber si él está evaluando correctamente con los instrumentos pertinentes el aprendizaje que sea del niño. Pero eso yo lo tengo que poder comprobar en el profesor, con el profesor. No esperarme hasta que tenga una clase, yo vea, a lo mejor lo puedo ver en la práctica, ¿sí? En algún momento, pero yo tengo que saber en esa asignatura que a lo mejor se llama evaluación de los aprendizajes, como ustedes quieran, que el profesor, el futuro profesor, puede hacer eso. Entonces hay algunas aquí que a lo mejor habría todavía que pulir, y sí, la forma, digamos, gráfica que a veces les facilita mucho es la de las columnas, ¿sí? Porque tienen que trabajar una por una. Por eso, si tienen todas esas abiertas, ¿sí? Tiene que haber una relación, ¿sí? De derivación de cada una a la cantidad que ustedes determinen, ¿sí? Es un poco la estructura de un árbol, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha trabajado con árbol de problemas, ¿sí? Entonces tú tienes un árbol, ¿sí? Y el tronco es tu competencia grande, tu competencia la que sea, ¿sí? Y se va abriendo. Cada rama se abre a su vez en ramas más pequeñas, ¿sí? Pero entonces estas ramas que tienes aquí en algunos momentos son tan grandes como las primeras, ¿sí? Entonces eso es lo que habría que ir puliendo, que habría que ir ajustando, ¿sí? Por eso te sirve, o les serviría a todos más, yo creo, trabajar por columnas, ¿sí? Yo tengo mi competencia, la abro en 3, esta la abro en N, y cada una de estas la abro en N también. Y entonces sí pueden ver si hay realmente una relación de derivación lógica, ¿sí? Y también se van a dar cuenta que son muchas y que le quitamos algunas porque pudieran estarse repitiendo en las diferentes competencias o en la primera derivación. Gracias, maestra. Aquí, la verdad, como empezamos a trabajar esto con lo que ya teníamos hecho, entonces así como que fue de rápido y a lo mejor perdimos de vista esa parte. Entonces yo creo que nos van a dar tiempo para volver a pulir a los equipos, ¿verdad? No, pues yo creo que tenemos todo el tiempo para verlo.
para irlo haciendo con este nivel, digamos, de mayor presión, pero yo creo que el ejercicio en primera instancia es un buen ejercicio ya, ¿no? Sí se están dando cuenta de todo lo que hay adentro de una competencia. Y de esa relación, ¿verdad? Ahora, después ya vemos, digamos que tienen el árbol que abre todas las ramas y después vamos a ver cómo ese árbol se tiene que ir cerrando otra vez. ¿Sí? Entonces, con todo esto, les va a permitir ir eliminando también situaciones que estén repetidas ya. Por ejemplo, hay varias que están en otros niveles, entonces yo creo que el ejercicio va bien. Para hacer una analogía con lo que se está llevando en básica, allá las competencias genéricas son las competencias para la vida. Después siguen los rasgos del perfil de egreso. Después las competencias de cada una de las disciplinas. Se terminan los aprendizajes esperados de cada asignatura y lo que le corresponde al maestro ya para evaluar es desagregar ese aprendizaje esperado en conceptos, procedimientos y actitudes que él los pueda valorar en una rúbrica que viene ya en los libros de texto para seguir como que esa lógica, esa a lo que se refería la maestra, ¿verdad? Hay algunos puntos de contacto, pero digamos que, por ejemplo, para llegar al perfil de egreso, ustedes construyeron las competencias. Ese es su perfil de egreso. ¿Sí? Ahora, el perfil de egreso a lo que me está respondiendo es qué figura profesional en este caso es la que quiero formar, qué profesor es el que yo quiero tener, que sea capaz de qué. ¿Sí? Yo puedo decir que de clases en una lengua extranjera, ¿sí? Puedo decir lo que yo quiera, pero ese perfil de egreso se vuelve un compromiso, ¿sí? Entonces es el compromiso que está haciendo la institución educativa con la sociedad. Esto es lo que yo le voy a entregar, ¿sí? Y además está garantizando que efectivamente me puede demostrar que lo hace, y que lo hace en cierto nivel, ¿no? Ya de allí la pregunta que sigue es ¿con qué lo vamos a hacer? ¿Sí? Que sería esta parte ya de la estructura curricular, pero para llegar a la estructura curricular, entre las competencias y contenidos, actividades de aprendizaje, formas de evaluación, etcétera, hay un hueco que tiene que ver con todo esto. ¿Cómo nos acercamos? Si ustedes revisan algunos programas de competencias, lo que se van a encontrar es que hicieron todo el perfil de competencia, quedaron súper las competencias. Y después el plan de estudio no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Es el mismo, lo actualizaron, le pegaron, le quitaron, pero no ves cuál es la lógica, el procedimiento que une el perfil con la estructura curricular, ¿sí? Entonces la forma de hacer también las asignaturas ya no es la misma, en donde pensamos primero en contenidos, ¿sí? Evidentemente están, ¿sí? Pero los contenidos están determinados por esto. Por eso les decía, mientras más cosas le pongan al maestro, pues más complejo va a estar el plan de estudios, ¿no? ¿Sí? Si yo digo que va a dar clases en una segunda lengua, ¿quién se las va a enseñar? ¿Sí? Veíamos en, no me acuerdo en qué universidad, que querían que el profesor, que querían que el profesor diera clases en el nivel profesional en una lengua indígena, porque no quieren el inglés. Entonces dije, bueno, que yo sepa, no hay libros de contabilidad en todas las lenguas indígenas del país. Entonces yo no veo cómo lo van a trabajar. Contabilidad en náhuatl, contabilidad en tzotzil, en maya, ¿sí? Entonces a veces decimos cosas muy fácilmente, ¿sí? Que tendrían que verse reflejadas siempre en el plan de estudios. Bueno, les queremos comentar que nuestro equipo nos compró el ámbito 3 con relación a la evaluación. Entonces les vamos a presentar lo que hicimos en el equipo. Bueno, pues identificamos que el ámbito 3 de evaluación tiene como competencia profesional, aplica sus conocimientos sobre evaluación para el diagnóstico del aprendizaje en situaciones de atención a la diversidad, desarrollo de aprendizajes esperados, materiales curriculares, proyectos y programas institucionales para intervenir en los diferentes ámbitos de la tarea educativa. Nosotros advertimos que esta competencia profesional es muy amplia y que abarca dos ámbitos diferentes. Bueno, dentro de un mismo ámbito, dos aspectos diferentes para no confundirnos con los conceptos.
Entonces, bien, nuestra propuesta es dividir en dos, poner, primero, aplica sus conocimientos sobre evaluación para el diagnóstico y desarrollo de los aprendizajes atendiendo a la diversidad del grupo escolar, y otra que sería evaluar los materiales curriculares, proyectos y programas institucionales para intervenir en los diferentes ámbitos de la tarea educativa. Y así estamos atendiendo los dos aspectos, pero sí no dejando la profesional tan amplia. Bueno, pues la primera competencia es diseña herramientas e instrumentos de diagnóstico y evaluación cualitativos y cuantitativos a partir del plan y programa educativo y el contexto para reconocer el desarrollo cognitivo, los niveles, ritmos y estilos de aprendizaje de los niños del grupo, para realizar adecuaciones en su planeación y tomar decisiones didácticas que mejoren su desempeño. Aquí advertimos que bien podríamos ya ir apuntalando hacia algunas especificidades de preescolar y de primaria, porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, en preescolar no podríamos irnos sobre primero lo cuantitativo, sino netamente lo cualitativo. Y además, si nosotros englobamos el desarrollo cognitivo, niveles y ritmos y estilos de aprendizaje, podríamos enfocarlo desde el perfil del grupo y contendría todos esos elementos. Por eso estamos proponiendo que para preescolar diseñe herramientas de evaluación cualitativa para reconocer el perfil de los niños del grupo, realizando adecuaciones en su planeación y tomar decisiones didácticas que mejoren su desempeño a partir del programa educativo y del contexto. Y para primaria, diseña herramientas de evaluación cualitativa y cuantitativa para reconocer el perfil de los niños del grupo, realizar las adecuaciones en su planeación y tomar decisiones didácticas que mejoren su desempeño a partir del plan, programas educativos y el contexto. En ese sentido, ya estaríamos hablando del plan y programas y el programa de preescolar. La siguiente competencia es utiliza la evaluación, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación con criterios, métodos, técnicas e instrumentos que le permiten conocer ampliamente los procesos del aprendizaje de los contenidos disciplinares de sus alumnos desde el enfoque por competencias para mejorar su intervención docente. Si vemos la lógica de la anterior competencia y esta es la saturación también de conceptos. Entonces, dado que es una de las características que debe ser más acotada la competencia, proponemos para preescolar, utiliza la evaluación, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación que le permiten conocer ampliamente los procesos del aprendizaje en los campos formativos desde el enfoque por competencia. Si se fijan, ya va ahí definido campos formativos, que es la característica de preescolar, sabemos que en primaria también, pero en primaria ya lo manejamos más como contenidos disciplinares. Y también la cuestión de utilizar estos dos tipos de evaluación que le permitan conocer ampliamente los procesos de aprendizaje de los contenidos disciplinarios desde el enfoque por competencia. Esa es la diferencia entre preescolar y primaria. La tercera propuesta. La propuesta original identifica mediante distintas formas de evaluación los problemas que, de acuerdo a sus propias edades, los niños se enfrentan para proponer proyectos de intervención congruentes con las condiciones contextuales de la comunidad. Esta se elimina y se fusiona con la siguiente: diseña instrumentos de evaluación para reconocer las necesidades de atención educativa de los niños y adecuar la intervención docente. Entonces, a partir de esta fusión, en preescolar estamos proponiendo diseña instrumentos de evaluación para conocer las necesidades de atención educativa de los niños y proponer proyectos de intervención congruentes con las condiciones contextuales de la comunidad. Y para primaria, diseña instrumentos de evaluación para reconocer las necesidades de atención educativa de los niños
y proponer proyectos de intervención congruentes con las condiciones contextuales de la comunidad. Entonces aquí queda mi cuadro. Nosotros revisamos también los documentos que tuvieron a bien a proporcionarnos y nos pareció que quedaba un poco desdibujado la cuestión tan importante también que se está dando sobre las evaluaciones tanto internas y externas y cómo el docente tiene la capacidad para poder interpretar esta información y mejorar su desempeño. Si vemos los resultados de PISA, de enlace y cómo esto está influenciando el desarrollo de las instituciones y cómo algunos de nosotros, bueno, lo digo por mí, luego me ponen los resultados y luego hay dificultades para poder interpretar toda esta información y si es una competencia que requiere ser ir desarrollándose, ¿verdad? Las mismas alumnas que son sujetas de evaluación por lo de Ceneval, cuando les presentan los resultados, nosotros proponemos comprende e interpreta los resultados de evaluaciones internas y externas del logro académico de los alumnos y su desempeño como docente para utilizarlos como referente para mejorar su intervención y el logro, ahí nos faltó, esa está ahí, para mejorar su intervención. Entonces, de esta manera, bueno, nosotros creemos que es tanto para preescolar y primaria. Ahí tenemos la duda porque Anita nos hacía referencia que en preescolar ya también nos están piloteando algunas evaluaciones externas a alumnos de tercero de preescolar que luego son las mismas que se van a ir aplicando cuando está en primaria, etc. Si nos quieres comentar eso. Es que yo les comento que también en preescolar hay evaluaciones externas. Hay un examen de SCALE que se les realiza a los niños de tercer grado de preescolar en el Estado de México y bueno, nuestras alumnas fueron capacitadas para aplicar el pilotaje en distintos estados, por eso creo que no nada más es en el Estado de México, en donde se les hacen pruebas a los niños de preescolar en relación a las habilidades comunicativas, o sea, lenguaje, comunicación y a pensamiento matemático. Y entonces después llegan esos resultados como si fueran el examen de conocimientos de Ceneval, por ejemplo, y entonces la educadora tiene la posibilidad de revisarlos, interpretarlos, analizarlos y aplicar acciones de mejora. Entonces, por eso consideramos que puede ser para los niños, no nada más para primaria. Y la siguiente, esta es otra propuesta en relación a la competencia que se desagrega, en donde dice diseña y aplica instrumentos para evaluar planes y programas y materiales educativos a partir de logros y dificultades de la institución escolar. Sería, para preescolar, diseña y aplica instrumentos para evaluar programas y materiales educativos a partir de logros y dificultades de la institución escolar. Y en primaria, diseña y aplica instrumentos para evaluar programas y materiales educativos a partir de los logros y dificultades de la institución escolar. Y bueno, pues hasta ahí llegamos. Quisiera hacer algunos comentarios si nos regresamos al principio. Esa es la competencia, ¿sí? Lo que estamos tratando de hacer es un poco lo siguiente. Piensen en un círculo, ¿sí? Y dentro del círculo, ¿qué tipo de figuras geométricas podrían tener? ¿Sí? Pueden ser distintas. Yo puedo pensar a lo mejor, como aquí sería un poco la idea, en dos semicírculos, ¿sí? Pero luego a lo mejor puedo tener triángulos, a lo mejor puedo tener un rectángulo. Voy a tener una serie de elementos dentro, ¿sí?, que están contenidos dentro del círculo. No me debo salir del círculo, ¿sí? Y algunas de las cuestiones que tienen aquí, por ejemplo, esta de la evaluación de los programas, ¿sí?, de repente como que se salen de la competencia. Bueno, entonces, en principio aplica sus conocimientos sobre evaluación para el diagnóstico del aprendizaje en situaciones de atención a la diversidad, ¿sí? Luego, hay otra parte que
digamos que esa primera parte, aplica sus conocimientos sobre evaluación para el diagnóstico de aprendizaje en situaciones de atención a la diversidad, hasta ahí tenemos una competencia, le faltaría un poco el para qué, que sería este de para intervenir en los diferentes ámbitos de la tarea educativa, ¿sí? Ahí estoy hablando de evaluación diagnóstica y del aprendizaje. Lo otro tiene que ver con otro tipo de evaluación, con otros objetos de evaluación que no son el aprendizaje y que suponen otro tipo de elementos de conocimiento. Estamos hablando ya de evaluación institucional, evaluación de programas académicos. Entonces son, aunque sea la misma competencia evaluativa, ¿sí?, no, digamos, no está siendo tan consistente en la forma de plantearla. Por ejemplo, de atención a la diversidad, desarrollo de aprendizajes esperados, materiales curriculares, proyectos y programas institucionales. Todo eso tiene que ver con la evaluación diagnóstica del aprendizaje, ¿no? Entonces, a lo mejor desde ahí hay que revisar la redacción de esa competencia, ¿sí? Porque después de atención a la diversidad, en donde hay coherencia, ¿sí?, con el verbo, el objeto, el contexto, las condiciones de la competencia, después parece que se rompe, ¿no? Entonces ahí habría que darle una revisada. Yo creo que ese es trabajo que hicimos todos en algún momento, ¿no? Mejor que darle una checada. Ahora, en la propuesta que abrieron, digamos que sería como el primer nivel de desagregación, ¿no? Aplica sus conocimientos sobre evaluación para el diagnóstico y desarrollo de los aprendizajes, atendiendo a la diversidad del grupo. Pero, ¿qué conocimientos sobre evaluación? Así en general. Y la otra, evalúa materiales curriculares, proyectos y programas institucionales para intervenir en diferentes ámbitos de la tarea educativa. De hecho, ahí lo que estamos viendo son dos competencias diferentes. Sí, no es desagregación. O sea, es la competencia profesional es una. Y nosotros proponemos que sean dos competencias profesionales. Ahí sí estarían modificando, de hecho, un perfil que de alguna manera no estaba acordado. Pero bueno, ya esa es otra discusión después que tendrán ustedes. Bueno, si quieren, entonces vamos a ver esta primera parte. ¿Qué es? ¿Es desagregación? Esta sí es desagregación de competencias. Tenemos las dos competencias profesionales, una que es la original, y de ahí se derivan las siguientes, que es denominada como propuesta original. En la propuesta original es tal y cual la copiamos del documento que ya teníamos. Luego, nosotros vimos que ya la mayoría se podían bajar a nivel preescolar y primaria, pero nada más son dos niveles, o sea, el profesional y el siguiente nivel. Pero de hecho aquí no estamos hablando de desagregación, ¿no? Se está tratando como de reconocer cuál es la especificidad de una competencia, ¿sí?, en dos niveles educativos, pero aquí todavía no tenemos desagregación. Bueno, sí, de la profesional solamente. A ver, ¿cuál es la profesional? Esta, la primera. O sea, todas se desagregan de la competencia profesional. Pero entonces, si esa ya no es la competencia y la abrieron en dos, estas dos son las competencias profesionales que están sustituyendo a esta. ¿Sí? Ajá. ¿Qué elementos están Nos integrados? falta ese nivel de decir, estas competencias entran dentro de la primer competencia profesional y estas competencias… No, ya no entran dentro de esa porque ustedes la están sustituyendo. ¿Sí? Tendrían en el perfil tendrían una competencia más, ¿sí?, porque la abrieron en dos. Tienen dos competencias de evaluación, ¿sí?, y esta desaparece, es la competencia original, pero ya no es la competencia del perfil porque tienen esas dos, ¿sí?, y esas dos a su vez las están planteando con diferencias para preescolar y para primaria, ¿sí? Entonces están en un nivel de trabajo, en un nivel de procedimiento de perfil todavía, ¿sí? Entonces todavía no llegan al nivel de desagregación, ¿sí? Hagan de cuenta que revisaron el perfil y que encontraron que esa competencia grandota, ¿sí?, no les resulta útil, la abrieron en dos y entonces el perfil creció en una competencia. Pero además, en esta
digamos, en este perfil están viendo que hay especificidades que no son tan claras, ¿no? Es un detalle a veces solamente, y a lo mejor no se justifica en todos los casos que haya una diferencia entre preescolar y primaria, ¿sí? El hecho de que no hagan en preescolar evaluación cuantitativa no querría decir que en la asignatura, en la de preescolar, no van a llevar métodos cuantitativos de evaluación, porque entonces yo estoy cortando, ¿sí?, la competencia del profesor. Digamos, que yo no puedo decir que solamente voy a hacer evaluación cualitativa. Que los métodos de evaluación, la lógica de la evaluación implica que utilices herramientas cuantitativas y cualitativas, que a lo mejor no vas a usar con el niño chiquito, pero que como formación del profesor, ¿sí?, las tiene que tener. Entonces, estos intentos de especificidad también habría que verlos con mucho cuidado, porque a veces estamos forzando en el afán de reconocer que sí hay algo que es solamente para las maestras de preescolar y algo que es de los de primaria, ¿sí? Entonces, aquí esto sí habría que aclararlo, porque no es digamos que no es totalmente la tarea que se había pedido, que era la de la desagregación, y sí está apareciendo un elemento que cambia un poco el perfil, ¿sí? Porque están abriendo la competencia que era de evaluación grandota en dos, ¿sí? Entonces yo creo que eso es algo que a lo mejor habría que checar en otro momento, ¿no? Bueno, como queden las competencias, ¿sí?, si queda una más o si quedan las dos o se queda la que estaba, esa sería una decisión del grupo. Habría que ver cómo van a hacer la derivación. Por ejemplo, ahí diseña herramientas de evaluación cualitativa para reconocer el perfil de los niños del grupo, ¿sí? Ahí tienen una subcompetencia o una derivación, ¿sí? La otra es que realiza adecuaciones, pero esta de realiza adecuaciones ya estaba en la de planeación, ¿sí? Entonces aquí sería diseña herramientas de evaluación, ¿como cuáles? Cualitativas, ¿como cuáles? Entonces diseña diarios de campo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, por ahí tenían algo sobre la observación, ¿sí?, que no era exactamente una derivación, pero ahí es otro elemento que estaría, observa y registra sistemáticamente el desempeño de los alumnos. Esa es una derivación de cualquiera de las dos o de las tres competencias que tienen ahí, ¿sí? Nada más que están, aquí el problema que estamos teniendo este es el nivel de conceptualización de cada competencia, porque aquí la observación y el registro ya es más instrumental que la anterior. ¿No le importa? Esta ya podría decirse que esta sí está desagregada de la otra. Esa es una desagregación, porque es parte de los instrumentos, parte de los recursos, de los procedimientos que va a utilizar la profesora de preescolar para hacer evaluación, ¿sí? Ella va a estar observando el desempeño del niño y registra, anota, y con eso formula un diagnóstico, formula un juicio de valor acerca de los resultados que está teniendo o no el niño, ¿sí? Entonces, esta sí es una desagregación de las competencias independientemente de lo que decidan, ¿no? Si se queda la original o si la dividen, etcétera, etcétera. Tenían otra, si lo subes un poquito. Por ejemplo, a ver, acá tenía, es la que sigue. A ver, allí, por ejemplo, organiza equipos de autoevaluación, ¿sí? Él tiene que poder hacer también como profesor de preescolar o de primaria, organizar esos grupos de evaluación para que haya todo este proceso de reflexión acerca del propio avance, etcétera, etcétera. Sería una derivación también, ¿sí? Entonces hay varias que sí son derivación de la competencia evaluativa, ¿sí?, al margen de si es 1, 2, 3.
pero sí es parte de lo que está dentro de esa competencia. Tiene que saber usar técnicas, aplicar técnicas, instrumentos, hacer observación, hacer registros, ¿sí? Entonces, todas esas serían como las derivaciones, las desagregaciones de la competencia, ¿no? Entonces, aquí el ejercicio se fue como por dos partes, ¿sí? Por un lado, a tratar de, a lo mejor, precisar la competencia evaluativa, y la otra de sí encontrar algunas derivaciones, ¿no? Entonces yo primero hay que decidir qué pasa con la competencia, y entonces sí ya ver cómo se va derivando, así como lo hicieron en el otro ejercicio, no en tantos niveles como ustedes consideren que es necesario. Se supone que tenemos la competencia genérica, que son las de bien, y la competencia profesional, que en este caso es una, que nosotros proponemos dos. El siguiente nivel es que ahí no estamos hablando de niveles, ¿sí? Un nivel me está implicando jerarquías, ¿sí? Aquí estamos hablando de tipos diferentes de competencias, ¿sí? Un tipo son las competencias genéricas, ¿sí? Las genéricas que todo el mundo en este planeta, si quieren, las debe tener, o son las de Turing, que debe tener todo habitante de la Unión Europea, o son todas las de la Universidad Autónoma de Yucatán, porque la universidad considera que esas son las que todo egresado de ahí debe tener, o serán todas las que identifiquen a un profesor de las normales públicas en México, ¿sí? Pueden ser tan genéricas como ustedes quieran, pero ese es un tipo de competencia, ¿sí? El otro tipo de competencia es la competencia específica, ¿sí? Normalmente, si yo hablo de competencia general o genérica, el correlato es el de la específica, ¿sí? Si yo hablo de competencias metodológicas, puedo hablar de otro tipo de competencias, por ejemplo, de competencias investigativas o competencias de interacción social o competencias sociales, etcétera, ¿sí? Por eso cada tipología tiene su propia lógica de construcción, ¿sí? Podemos hablar de competencias académicas, por ejemplo, que tendría un estudiante, y tenemos competencias profesionales, ¿sí? O podemos tener competencias laborales, podemos tener competencias profesionales, ¿sí? Para algunos autores lo profesional está dentro de lo laboral, allí sí, lo profesional es como un nivel, el nivel más alto de lo laboral, ¿sí? Entonces, digo, es algo sobre lo que tendría que haber más que nada un acuerdo, un consenso. ¿Cómo las quieren denominar? ¿Qué tipos de competencias van a trabajar? ¿Sí? Pero cada una es diferente, ¿no? Cuando ustedes dicen que se tienen que comunicar verbalmente y por escrito en 3 lenguas extranjeras, ¿sí? Y que ustedes esperan que todos los estudiantes de todas las normales, todos los egresados la logren, es una competencia genérica, ¿sí? Abarca a toda la familia de profesores, ¿sí? Si ustedes dicen que tienen que saber usar instrumentos de evaluación para mostrar el desarrollo cognitivo de los niños en edad preescolar, estamos hablando de una competencia específica de profesores, profesoras de educación preescolar, ¿sí? Entonces, mientras más específica es la competencia, es porque más referida está a un tipo de actividad o a un sector de actividad que realiza en este caso el profesor, ¿sí? Entonces yo digo que nada más tiene que saber cantos y juegos, por decir cualquier cosa, perdón, que tiene que saber cantos y juegos para estimular el desarrollo motriz de los niños, esa no es de secundaria, claramente no es de secundaria, ¿no? ¿De quién es? Pensaríamos que es de preescolar. Es de preescolar, entonces esa sería una competencia específica, ¿sí? Porque nada más debiera tenerla, o debiera tenerla preferentemente, la profesora de preescolar. Si yo digo que tiene que saber ecuaciones de 3er grado, pues a lo mejor esa no es de preescolar, ¿no? O claramente no es de preescolar. Por lo que dijo anteriormente de la evaluación cuantitativa,
ahí sí pudiera ser un preescolar, porque en la anterior afirmación que usted misma acaba de decir era que en el perfil, aunque fuera de preescolar, necesita tener componentes Claro. cuantitativos de evaluación. Claro, pero Aquí lo son... que queremos tener claridad, es entonces, dadas las ejercicios que estamos presentando, es claridad en los conceptos, porque vamos a seguir haciendo ejercicios y de alguna manera los vamos a presentar y vemos que para un equipo una competencia va a ser de un grado o de un tipo, para no decir nivel o grado, y para otro tipo no. Entonces, de alguna manera necesitamos esa claridad para poder decir, ahora sí, esta es mi competencia general, esta es la profesional, y de esta, ¿cómo le voy a llamar a la otra y qué características debe tener? Claro, pero eso, como les comentaba, es un consenso del grupo, ¿sí? Y retomando lo de la evaluación cuantitativa en preescolar, ustedes están comentando que ya hay este intento de medir, ¿sí?, habilidades de los niños de preescolar con exámenes externos, exámenes de estos de carácter masivo, que necesariamente me está implicando también evaluación cuantitativa, ¿sí? Entonces, en términos de, digamos, de la evaluación, estamos muy acostumbrados a pensar en la cuantitativa y la cualitativa, pero finalmente cualquier evaluación me da como resultado un juicio de valor y siempre es cualitativo, ¿sí? ¿La calificación qué es? ¿Qué es la calificación? ¿Sí? Pero es la expresión simbólica de un juicio de valor, ¿sí? Entonces, atrás del número hay una situación cualitativa, ¿sí? Hay una comparación del resultado del niño con un referente que alguien construyó. Lo construyó el profesor, lo construyó el programa de educación básica, o lo construyó la OCDE o quién sabe quién. Pero primero hacemos el trabajo cualitativo y después decimos que es 8 o es 10 o es A o es palomita que le ponen en la frente cuando sale de la escuela, ¿sí? Entonces, es muy difícil separar en este ámbito de la evaluación lo cuantitativo de lo cualitativo, ¿sí? Y lo que nos pasa a veces es que esto de la calificación y el símbolo se ha vuelto como realmente la demostración de un logro, ¿sí? Yo siempre les digo que hay mamás que están muy contentas porque sus niños son niños de 10. Qué padre, ¿no? Un niño de 10, ¿cuál es la escala? ¿Es del 0 al 10 o es del 0 al 100? ¿Sí? El significado es diferente si yo te cambio la escala. Y hay países que no te califican con 0 al 10, hay países que te califican con letras, y hay países que te califican con decimales. Entonces, es como reconocer que la evaluación fundamentalmente es una operación de carácter cualitativo, lo otro es acreditar, ¿sí? Cuando yo te doy una calificación y te digo 8, te estoy acreditando en la lógica de una escala, ¿sí? Por eso, esto de decir que nada más tiene que saber evaluación cuantitativa o nada más tiene que ser evaluación cualitativa, pueden tener riesgos desde la lógica misma de la evaluación, ¿sí? Pero diríamos que eso ya se discutirá en el momento de las asignaturas, ¿no? Ahorita más que nada en términos del ejercicio es si se queda 1, 2, 3 competencias de evaluación y cómo se van a derivar, así como lo estaban haciendo con esto de la observación y el registro. Sí, yo creo que aquí debo de reconocer que el equipo se confundió con la desagregación, el término de desagregar. Ahora ya me queda claro que es buscar esas subcompetencias en ¿Qué hay adentro de la competencia? Yo, como siempre les digo a los profesores con los que me toca trabajar, a lo mejor hay 3 triangulitos, o hay un cuadrito, o hay círculos, o no, a lo mejor nomás encuentro que hay 2 mitades, ¿sí? Pero eso es lo que tengo que hacer explícito para poder seguir en el proceso de construcción por competencias.
Thank you.